Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. En el año 1980 y 1988, Irán e Irán se encontraban en guerra por rivalidades regionales. En el año que esto finalizó, el gobierno iraquí baasista utilizó armas químicas para llevar a cabo la operación Al-Anfal, donde murieron más de 100.000 civiles y causó la destrucción de 4.000 aldeas en la región de Kurda, al norte de Irak. La Organización de las Naciones Unidas, mediante el conflicto para que no desencadenara en consecuencia más grave como una guerra civil, además, debido a las armas que poseían, presionó e inspeccionó a Irak para realizar el desarme iraquí. Para agosto de 1990, tropas iraquíes invadieron a Kuwait, ante lo que una coalición internacional liderada por Estados Unidos y bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, tuvo que intervenir para sacarlos, iniciando así la Guerra del Golfo, la cual duró un año. El Consejo de Seguridad le impuso a Irak sanciones económicas y designó inspectores que se aseguraran de la destrucción de todo armamento de destrucción masiva, tales como armas químicas, nucleares, biológicas y misiles. Saddam Hussein se negó a cooperar, por lo que los inspectores abandonaron el país. Tiempo después, la ONU, por medio de un programa llamado Petróleo por Alimentos, le daba la posibilidad a Irak de exportar petróleo para que con las ganancias del mismo pudiesen comprar dinero y medicinas. Tras 10 años de tensiones, ocurrieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, una de las tragedias más importantes del siglo XXI y de la historia de Estados Unidos. A raíz de esto, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, acusó abiertamente al gobierno de Hussein de poseer armas de destrucción masiva y de tener vínculos con Al-Qaeda, los cuales nunca se comprobaron. Trató de vincular varias veces a Irak con los atentados terroristas, pero esto resultó ser falso. Se refirió al país como el eje del mal. En el 2002, Bush recibió al primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, para una reunión en la que se presume iniciar la guerra contra Irak. Aunque Blair se negara, luego frente a la ONU, ambos países, el Reino Unido y Estados Unidos, presentaron pruebas de que Irak poseía armas químicas y un plan para acabar con estas a la fuerza. El gobierno británico reconocería posteriormente que las pruebas presentadas eran defectuosas e incorrectas. Estados Unidos presentó estas pruebas ante el Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de llevar una coalición para desarmar el país y acabar con el gobierno de Hussein. La ONU adoptó de forma unánime la Resolución 1441 en noviembre del 2002, en la cual se le presentaba a Irak un ultimátum donde se le daba la oportunidad de cumplir con sus obligaciones y desarmar al país, o afrontar las consecuencias de no hacerlo. Sin embargo, en esta resolución no estaba estipulada la intervención armada, a diferencia de la resolución 678 aprobada 12 años antes. Durante el conflicto de Kuwait, en la que se autorizaba el uso de todos los medios necesarios para liberar a Kuwait y restaurar la paz y la seguridad de la zona. Pero Estados Unidos, Reino Unido y España interpretaron que por no permitir el trabajo de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica y a la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, verificación e inspección eran suficiente razón para llevar a cabo una acción militar contra ellos. Francia, Rusia y China, miembros permanentes del Consejo, no estuvieron de acuerdo con esta medida, lo cual generó roces con Estados Unidos y las otras naciones que lo apoyaban. Tras presionarlos, estos países cedieron, pero no fueron partícipes de la invasión y se mantuvieron neutrales. Estados Unidos formó entonces la denominada Coalición de la Voluntad junto con Reino Unido, Polonia y Australia. Vamos a hablar un poco sobre la invasión. El 20 de marzo del 2003, sin ninguna carta de declaración de guerra, inician bombardeos a Bagdad por medio de submarinos y buques. Posteriormente, un ataque aéreo. Esto da pie al inicio de la guerra de Irak.
El 9 de abril de ese mismo año, soldados estadounidenses derribaron la estatua de Saddam Hussein, lo cual a nivel internacional fue la imagen que quedó grabada como el comienzo del derrocamiento del régimen baasista. A los días de haber comenzado el conflicto, los soldados estadounidenses se alinearon con efectivos kurdo-iraquíes. En diciembre, Hussein es apresado después de pasar varios meses sin saber de su paradero, y 3 años después, el 30 de diciembre del 2006, es ejecutado en Bagdad. Luego del derrocamiento del dictador se instauró una organización para la reconstrucción y la ayuda humanitaria de Irak, con la finalidad de cubrir las necesidades y restablecer el país de los desastres provocados. También se estableció la zona verde del Palacio de la República, en la cual era un lugar donde los soldados estadounidenses podían operar con seguridad. En 2004, la violencia aumentó con el alzamiento de los grupos suní y chiitas, los cuales atacaban a la coalición produciendo numerosos enfrentamientos durante ese año y el siguiente. También se hicieron públicas fotografías de soldados estadounidenses que evidenciaban el abuso a prisioneros. En junio de 2005 se instauró un gobierno de transición compuesto por suníes, el cual fue deficiente y limitado por su falta de líderes chiíes. Además, no podían controlar las tropas estadounidenses ni la resistencia iraquí. Ese mismo año se consagró una nueva constitución, vigente hasta la actualidad, en la cual se decretó que el país tendría un sistema de gobierno parlamentario, por lo que se restablecería el cargo de primer ministro, que había sido eliminado 2 años antes, y sobre el cual iba a caer todo el peso del poder ejecutivo. Para 2006, Estados Unidos desplegó fuerzas paramilitares por todo el país formada por soldados, kurdos y antiguos miembros del ejército de Hussein. Durante la invasión se disolvió el ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes, pero al no poder controlar la situación se vieron obligados a reclutar efectivos de diversos rangos. 2007 fue el año más violento, debido al aumento de la ofensiva insurgente chií y ataques de células yihadistas. Alrededor de 19.000 muertos solo ese año entre ciudadanos, miembros de la Fuerza de Seguridad del país y soldados estadounidenses, de los cuales al menos 17.000 eran civiles. En noviembre de 2008, George Bush firmó un acuerdo de seguridad con el gobierno iraquí, donde se estipulaba que para 2009 se llevaría a cabo una retirada gradual de las tropas estadounidenses, la cual finalizaría por completo el 31 de diciembre de 2011. En 2009 se redujo la violencia en el país, a pesar de que continúan los atentados en distintos estados. Esto se debió, en parte, a la culminación del mandato de George Bush y el ascenso al gobierno de Barack Obama, quien anunció un plan para retirar las fuerzas estadounidenses progresivamente, y tuvo intención de revisar la estrategia en Irak para ir cediendo el poder y control al ejército y la policía iraquí. En marzo de 2010, Obama anunció la salida de la mayoría de las tropas estadounidenses para agosto de ese año, y en abril, una operación realizada por los soldados extranjeros e iraquíes se cobró la vida de 2 líderes principales de la filial de Al-Qaeda. Cabe acotar que desde 2003 buscaron acabar con el grupo terrorista en diversas ocasiones sin éxito. Este fue el primer y único acercamiento que culminó con la muerte de 2 de sus miembros. Además, no pudieron llevar a cabo el desarme, ya que nunca encontraron armas de destrucción masiva, las cuales fue una de las principales razones que alegaron para entrar al país. En 2011, Barack Obama y el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, sellaron el fin de la intervención estadounidense en Washington. Finalmente, el 18 de diciembre de ese año, las tropas americanas se retiraron por completo. One of the most extraordinary chapters in the history of the American military will come to an end. Iraq's future will be in the hands of its people. America's war in Iraq will be over. And we knew this day would come. We've known it for some time. But still, there is something profound about the end of a war that has lasted so long. The war in Iraq will soon belong to history. Your service belongs to the age. El Consejo de Seguridad de la ONU nunca aprobó la intervención al país asiático, por lo que muchos expertos en el derecho internacional condenan la invasión y posterior guerra como ilegales. En el caso de Irak, había una clara violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno baasista. Sin embargo, la ONU no recurrió a ninguna medida violenta, sino que intentó resolverlo de forma pacífica. Pero Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, actuó paralelamente a la organización, tomando la decisión de formar una coalición para invadir Irak,
sin permiso del Consejo de Seguridad ni la aprobación de los otros países miembros. Lograr que los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se pongan de acuerdo es en extremo difícil. En especial se trata de casos como el de Estados Unidos e Irak, que comprometía la paz y la seguridad internacional. En estos casos se abordan al amparo del capítulo 7 de la Carta, que permite llegar al uso de la fuerza militar si así lo estima el Consejo. Por esto fue una sorpresa que la resolución 1441, aprobada el 8 de noviembre de 2002, y que sirvió a la coalición formada por Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Polonia para iniciar los bombardeos sobre Irak el 20 de marzo de 2003, se aprobara por todos los miembros, 15 votos a favor, ninguno en contra. ¿Cómo fue posible? Porque en su redacción no se incluía la autorización a usar la fuerza. Desde la invasión de Irak sobre Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó más de una decena de resoluciones que obligaban a Irak a actuar siguiendo los propósitos de la Carta de la ONU. Estados Unidos, sin embargo, justificó su intervención armada no tanto por el contenido de la resolución 1441, sino por la 678, aprobada 12 años antes, el 19 de noviembre de 1990. Esta autorizaba el uso de todos los medios necesarios para liberar Kuwait y restaurar la paz y la seguridad en la zona. La resolución 1441 tiene un preámbulo de 14 puntos con exigencias a Irak. El Consejo comienza recordando hasta 11 resoluciones dictadas sobre la crisis desde 1990, sistemáticamente incumplidas por el gobierno de Saddam Hussein. En la mayoría de los casos, estos textos son los que establecían bloqueos, embargos y exigencias de desarme. Básicamente se les presentaba a Irak un ultimátum donde se le daba una última oportunidad de cumplir con sus obligaciones y desarmar al país o afrontar las consecuencias de no hacerlo. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4, establece la ilegalidad del uso de la guerra. Los artículos 42 y 43 la permiten siempre que se cuente con la aprobación del Consejo de Seguridad. Mientras tanto, el artículo 51 nos habla de la guerra en caso de la legítima defensa. Pero, ¿qué ocurre en los casos de legítima defensa preventiva? Esta expresión fue puesta de moda por la administración de Bush para justificar su intervención en Irak en 2003, aunque no fue quien la utilizara por primera vez. El gobierno de Israel lo utilizó en 1967 contra Egipto, en 1975 contra los refugiados palestinos en el Líbano y en 1981 contra Irak. Este último conflicto le valió a Israel la condena del Consejo de Seguridad por su intervención militar. El recurso de legítima defensa preventiva no existe. No tiene marco legal escrito como tampoco figura en la Carta de la ONU. Actualmente no es más que una corriente de pensamientos defendida por algunos juristas internacionalistas, como la forma de adaptarse a las nuevas amenazas del mundo actual, al considerar desafado el vigente sistema de seguridad colectiva y carente de operatividad para anticiparse a cualquier amenaza. No se puede invocar con solidez para hacer la guerra porque no existe, y el hecho de que se haya utilizado para la intervención liderada por Estados Unidos contra Irak en 2003 ha generado múltiples controversias y restado credibilidad a la organización. La guerra de Irak dejó un saldo de 179.000 muertos civiles y 42.000 bajas militares. El conflicto entre las comunidades musulmanas, chiíes y suníes ha recrudecido hasta poner en peligro el frágil equilibrio de la región. Otra de las consecuencias es la difícil gobernabilidad tras el abandono de las tropas estadounidenses en el 2011, con una media de muertos al día que supera al centenar entre la población civil, y el control del Estado Islámico en varias zonas del país. Según el premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz, la guerra de Irak es el conflicto bélico más caro desde la Segunda Guerra Mundial, costando $3 billones a las arcas americanas. Esta guerra se produjo en medio del debate sobre la reforma de Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad, con la actuación unilateral que rompió el sistema colectivo de la organización. La idea de que la reforma no solo es necesaria sino urgente se hizo más popular. Desapareció el sistema bipolar que imperó en el mundo durante la Guerra Fría. Ahora parece que entramos en el unipolar que se impone desde Washington ante la mirada pasiva de los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad. A la hora de señalar las amenazas de hoy, el mundo ha hecho más caso de Washington y su lista de países del eje del mal que del Consejo de Seguridad, que es precisamente el órgano encargado de señalar las amenazas a la paz y seguridad mundial. Este intercambio de funciones no ha sido por delegación, sino por decisión unilateral de Estados Unidos y conveniencia de los restos de países. Mientras estos no hagan presión para volver la situación anterior, el Consejo de Seguridad corre el riesgo de convertirse en un órgano ineficiente y obsoleto.